al Señor por un año más de vida que el Señor nos concede y bueno, de tenerlo el pastor y le deseamos muchos años más, ¿verdad? No nos conformamos. Así que bueno, y bueno, ahí trajimos algo para compartir con los valientes, digo yo. Amén. Trajimos algo para compartir con los valientes, algo del cumpleaños, así que, pero es para los valientes, ¿no? Que se esforzaron a venir en este día tan frío. Así que bueno, agradecemos al Señor por el día que nos ha dado el Señor junto al pastor también. Vamos a compartir la palabra en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a ver de Jueces, 6 de Jueces, capítulo 6 de Jueces. Vamos a ver este pasaje muy conocido, pero que siempre la palabra es, dice su palabra que ella es viva y eficaz, ¿verdad? Y que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Jesús. Son espíritu y vida. Por lo tanto, si leemos, oímos su palabra, ¿verdad? Estamos oyendo, leyendo vida, como dijo el Señor. Le agradecemos al Señor que está también Ruth con nosotros. Ella también tiene ese talento de ministrarnos también, así que también el Señor va a usar su vida. Así que, como dice el himno, ¿no? El que quiera trabajar hallará lugar en la viña del Señor. Nos acordamos de ese himno, ¿verdad? Muchos sí nos acordamos, otros son nuevos y quizás no lo conocen, pero el que quiera trabajar hallará lugar en la viña del Señor. Jueces, capítulo 6. Vamos a ver del versículo 1 en adelante, vamos a ir viendo. Si todo encontramos, amén. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra para llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos de los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo: ve, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Solo hasta ahí vamos a ver, porque es largo este pasaje, pero más o menos para que entendamos algo. Vemos entonces que dice aquí que los hijos de Israel que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Que el Señor nos libre de hacer lo malo, ¿verdad? Y el Señor a causa de eso los entregó en manos del enemigo por un cierto tiempo, por 7 años, dice, ¿no? Así que la mano del enemigo prevaleció contra el pueblo de Dios de ese entonces. Y aquí podemos ver por la Escritura que cuando hacemos lo malo, nos desviamos de la voluntad del Señor, el Señor permite que el enemigo comience a tomar dominio y posesión sobre nuestra vida y sobre nuestro territorio y sobre nuestras pertenencias. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor lo entregó, ¿por cuánto? Por 7 años. Y la mano del enemigo prevaleció sobre la nación de Israel, el pueblo de Dios de ese entonces. Así que, ¿qué hicieron ellos? Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados para esconderse del enemigo. Así vivían ellos por desobedecer al Señor, por no andar en la voluntad del Señor. Por eso hay que andar en la voluntad del Señor, que el Señor nos ayude, que nos ayude a andar en su voluntad a cada uno. Él siempre quiere que andemos. Tenemos que poner nuestra voluntad para andar en los caminos del Señor. Así que ellos hicieron cuevas y cavernas y lugares fortificados para esconderse del enemigo. Así que Israel, cuando sembraba, subía el enemigo, subía toda esta nación de los madianitas y amalecitas y venían contra ellos y los atacaban, venían con sus camellos, ¿verdad? Y dice que devastaban la tierra. Era innumerable los camellos, los animales que venían y atacaban, comían todo el alimento que había allí, destruían todo el fruto de la tierra, dice la Escritura, y no dejaban qué comer, ni oveja, ni buey, ni asno, todo se llevaban, la devastaron, una pobreza traía esto. A veces aquí hay un secreto también, ¿no? Si queremos que el Señor nos prospere, andemos en obediencia, ¿verdad? Porque el Señor dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura, ¿sí? Entonces, vemos que no dejaban qué comer en ese lugar. Pero había un varón, porque dice la Escritura que empobrecía la nación de Israel en gran manera. Y entonces ahí fue cuando los hijos de Dios comenzaron a clamar. Los hijos de Israel dice que comenzaron a clamar, ahí se acordaron de ese Dios que los bendecía, que bendecía todo, como decía en Deuteronomio, esa bendición de Deuteronomio. Ellos comenzaron ahora a clamar a Dios, querían esa bendición que decía Deuteronomio 28. Ellos querían esa bendición. Entonces comenzaron a clamar, porque ellos empobrecían en gran manera a causa del enemigo, ¿verdad? Entonces, dice que el Señor oye, sabemos que el Señor que dice que oye la oración del que clama, ¿verdad? Entonces Dios oyó esa oración, oyó el clamor de esta nación, y Dios envía un profeta, un varón de Dios, a un joven que estaba sacudiendo, como dice aquí, ¿verdad? El trigo para esconderlo ¿de quién? De los madianitas. Envía el Señor al profeta y le dice, así ha dicho el Señor, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y los libré de mano de los egipcios y de todos los que los afligieron y los eché delante de vosotros y les di su tierra. Pero yo soy el Señor vuestro Dios, le dice, no temáis a los dioses ajenos de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no obedecieron a mi voz, dijo el Señor. ¿Ve? Dios le mandó esa palabra por el profeta. Y vino el ángel del Señor, y se sentó debajo de la encina. Acá Dios usa un ángel, la cual le habla a Gedeón, estando sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿ves? Porque no le quedaba otra cosa que esconderlo, ¿sí? Entonces, porque los atacaban, ellos hicieron cavernas, cuevas,
en lugares fortificados para esconderse del enemigo. Y Dios envía un ángel donde estaba este varón llamado Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo para esconderlos de los madianitas. Y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y se sorprende Gedeón. Ah, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahora, él no se daba cuenta, por lo visto, ¿no?, que si ellos estaban en desobediencia, bien no iba a venir mal. Dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nos han contado sus padres, que nos ha sacado Dios de Egipto? Y el varón le dice: ve con esta tu fuerza, el ángel, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Así que le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Claro, ¿por qué Dios iba a estar con Gedeón? Porque Dios tenía un propósito con Gedeón, ¿sí? Tenía un propósito con Gedeón. Era de salvar justamente a la nación, a este pueblo de Israel, porque el pueblo clamaba. Entonces, como el pueblo clamó a Dios, se volvió a Dios en clamor, Dios envía a este ángel para hablarle a este varón para que vaya a liberar a la nación, ¿verdad? Es como que Dios buscó quien salvase al pueblo. Sabemos que Gedeón es figura de Jesús, ¿sí? Que Él es nuestro Salvador. Así que Dios tenía un propósito con él. Dios lo tenía elegido para salvar. Estaba trabajando, varón esforzado y valiente, lo conocía, Dios mandaba esa palabra, ¿no?, de parte de Dios venía por la boca del ángel. Entonces Dios conoce nuestras vidas, nuestro corazón, Dios conoce todo, ¿verdad? Todo nuestro ser. Dios sabe quién trabaja, quién no trabaja, quién es esforzado, quién es valiente y quién no lo es. Dios conoce todo. Entonces Dios quería usar, ¿verdad?, ese esfuerzo que tenía Gedeón y esa valentía para librar a la nación. Y por eso dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? Si mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Dios le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Eso es lo importante, que Dios estuviese con él, ¿verdad? Entonces vemos, más adelante lo dice que él va, bueno, es largo el texto, pero él va y libera a la nación, tiene guerra y Dios le da la victoria más adelante. Después usted lo puede leer tranquilo. Pero vemos que cuando hay dificultades, las personas claman, Dios responde. De cualquier manera, pero Dios va a responder. En este caso, Dios envía al ángel, que después aparece hablando Dios, porque prácticamente el ángel venía de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios buscó la manera de que aquellos que clamaron tuviesen una respuesta. Entonces, siempre, cuando hay dificultades, cuando hay problemas y clamamos, Dios siempre va a enviar la salida. Dios siempre va a mandar la solución. De alguna manera, ¿verdad? Él va a usar cualquier medio, cualquier método para que la salvación llegue, de esa situación llegue a nuestras vidas, como en el caso del pueblo de Israel. Así que el ángel, el Señor le dice, porque luego es el Señor que habla por la boca del ángel: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. El Señor siempre va a estar con nosotros para darnos la victoria, siempre. Si clamamos, la raíz, ¿cuál es? Clamar. Este pueblo estaba en desobediencia, pero como clamaron, y yo creo que el que clama también se arrepiente, porque si no, de nada sirve clamar, ¿verdad? Primero hay que arrepentirse, luego clamar. No podemos clamar y no nos arrepentimos. Creería yo que este pueblo se arrepintió, seguramente por eso clamaron a Dios, volvieron a Dios, ¿verdad? Entonces Dios le manda el Salvador, que en este caso era Gedeón. Después, bueno, hay todo un ejército, una estrategia de parte de Dios, ¿verdad? Sabemos, pero Dios le dio la victoria. Entonces siempre tenemos que clamar, siempre tenemos que clamar, y el Señor va a dar salida, va a dar respuesta, va a usar el método, la forma que Él quiera
para que nosotros podamos tener la victoria. Y lo importante de todo, que muchas veces el Señor nos va a dar la victoria usando nuestras propias vidas. Porque lo importante de todo es que Él esté con nosotros. Si Él está en el asunto, tendremos victoria. Si estamos con Cristo, tendremos victoria. Porque como dice, por medio del Señor somos más que vencedores. El asunto y la base es clamar. Clamar por toda necesidad, ¿verdad? Clamar al Señor y Él dará respuesta en lo que nosotros necesitamos. Siempre. Y dentro de todo Él va a estar con nosotros. Siempre estará para ayudarnos y darnos la victoria en el área que nosotros necesitemos. Así que bueno, damos gracias al Señor por su palabra y todo nos lleva a clamar, todo nos lleva a orar. Si vemos en el Nuevo Testamento también, todos los que venían a Jesús, Señor, Señor, necesito esto, Señor, hazme todo, clamor. Todo lo que va a Jesús habla y el hablar es símbolo de la comunión con el Señor. Entonces,